Hola, mira, en este video voy a hacer algunos ejercicios que corresponden a la clase 10 sobre los temas de espacios vectoriales, más que nada de subespacios y bases. Empezamos con el primer ejercicio que dice, eh, considere la siguiente recta, esa es la recta, le podés llamar L o Z, como quieras. Probar que L es un subespacio de R3. Bueno, si bien geométricamente es una recta, entonces todos esos puntos que están sobre esa recta podemos considerarlo como un conjunto. En, en síntesis, un subconjunto de R3. Entonces lo que vamos a hacer ahora es probar que ese subconjunto es un subespacio. Eh, y sabemos por definición que un subconjunto es un subespacio si cumple estas tres condiciones. Eh, la primera dice que el vector nulo, que el elemento 0, o sea, el vector 0, pertenece a L y la suma pertenece a L para cualquier U y B elementos de L. El producto de un vector por un escalar pertenece también a L para cualquier U de L y para cualquier escalar. Entonces esas son las tres condiciones que debemos probar para luego afirmar que es un subespacio. Empezamos entonces con la primera condición. Veamos la definición del conjunto L. Es una recta, así está definido. Eso es muy importante a la hora de analizar. Entonces, los que conocen cómo es una recta y viendo la definición de esta recta, ya te podés eh, asegurarte de que el vector, el origen, pertenece a la recta. O sea, es más, es un punto de paso, es el punto de paso. Eh, o sencillamente te tomas el t igual a 0, reemplazas en la recta y tenés el vector 0, 0, evidentemente es un punto de L. Porque esta recta está definido para todo R, para todo T de R. Entonces cumple la primera condición. La segunda condición, veamos, sean U y B elementos de L. Me estoy tomando dos vectores de L. Entonces, si son dos vectores de L, entonces son de esta forma, ambos, para algún T1 y T2 de los reales. Por definición, ¿no? Por cómo está definido. Entonces yo quiero saber si la suma está o no en la recta, en el conjunto L. Pero también quiero saber cómo es la suma. Entonces hago la operación de sumar estos dos vectores por propiedades. eh, es igual a esto. O sea, factorizo si querés el vector. Y si T1 y T2 son números reales, entonces la suma también es un número real. Entonces cumple con la definición de la recta, el cual te dice que la suma está en la recta. Entonces vamos a la condición 3. Veamos si este vector está o no en L. Esto básicamente es igual a esto por definición.
Entonces ya directamente acá puedo asociar alfa por t. Alfa y t son números y alfa por t va a seguir siendo un número. Entonces pertenece a L, o sea, está dentro de la recta. Y por tanto puedo afirmar que L es un subespacio de R3. No es muy difícil, no ha sido muy difícil probar que esa recta que pasa por el origen es un subespacio. Acá tenemos otro ejercicio, el ejercicio 2. Acá también tenemos una recta L, en este caso es una recta en el plano para todo t número real. Entonces el punto de paso es 0,1 y la tarea es probar que L no es un subespacio de R2. Entonces, desde ya en acá me dice que no es un subespacio. Eso significa que una de estas condiciones seguramente o todas o dos de ellas no se cumple. Pero es suficiente con que una de esas condiciones no se cumplan, entonces podemos afirmar que no es un subespacio. Entonces voy a empezar suponiendo, voy a suponer que el 0, o sea, el vector 0, el 0,0, es un elemento de L. Entonces, si es un elemento de L, entonces debe estar definido de esta manera, 0,0 para algún t tiene que ser igual a esto, porque así está definido la recta. Entonces, de esta última ecuación yo puedo ver que 0 es igual a 2t más 0 y 0 a la vez es igual a 2t más 1. ¿De dónde? De la primera tengo t igual a 0, de la segunda t igual a menos 1 medio. O sea, estoy afirmando que 0 es igual a menos 1 medio, el cual es absurdo. Entonces, ese número, mejor dicho, ese vector, el vector nulo, en realidad no está en L, no pertenece a L. Entonces no puede ser un subespacio de R2, aunque cumplan las otras dos condiciones. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 3. En este caso tenemos un plano. Pi, en este caso, es el conjunto de todos los puntos de ese plano. Yo quiero probar que ese plano es un subespacio de R3. Acordate que los planos son objetos de R3. Entonces voy a probar que es un subespacio de R3. Entonces, como ya les había dicho, que vamos a probar las tres condiciones. La primera condición es que el origen, el vector nulo, debe estar en el subconjunto pi. La segunda condición es que si yo me tomo dos puntos sobre el plano, en este caso son vectores, las sumo, entonces el resultado, que obviamente va a ser también un vector tridimensional, nuevamente debe estar en el plano pi. La tercera condición es que si yo me tomo un punto arbitrario del pi y le multiplico por un escalar cualquiera, y ese resultado, que obviamente también es un vector, debe estar nuevamente en el plano pi. Eso es lo que debemos verificar. Entonces empezamos con la primera condición. ¿Qué significa que 0,0,0, o sea, esta terna, esté en pi? Significa que satisface la ecuación del plano. Entonces estará en el plano. Y claramente, si yo reemplazo en la ecuación del plano, pues se tiene la identidad. Por tanto, podemos afirmar que el vector nulo está en el plano. Vamos con la segunda condición. Si U y B son elementos del plano, donde U es igual a A1, A2, A3 y B es igual a B1, B2, B3. Entonces, ¿qué significa que estos dos estén en el plano? Pues satisfacen la ecuación. Ambos satisfacen la ecuación.
pero todavía no estoy probando. Ahora voy a ver cómo es la suma. La suma es esto, la suma de esos vectores. Entonces, este vector que resulta de sumar estos dos vectores, quiero saber si está o no en pi. ¿Qué debe cumplirse para que esté en pi? Debe satisfacer la ecuación del plano. Entonces, reemplazo en el plano, hago algunas operaciones. En acá lo que hago es multiplicar los coeficientes mediante la propiedad de distribución, luego las separo y tengo estas dos cantidades. Pero esta primera es básicamente esta ecuación, y eso sabemos que es igual a 0. Y la segunda parte, el segundo término, si querés, es igual a esta ecuación y sabemos que es igual a 0. En síntesis, esto es igual a 0, 0 más 0, 0. Eso me afirma, me confirma que evidentemente esta suma satisface la ecuación, por tanto, la suma pertenece al plano. Bueno, finalmente, hacemos una tarea algo parecido. Me tomo un vector u y le multiplico por un escalar alfa. Esto sería el resultado. Este resultado quiero saber si está o no en pi. ¿Y qué debe pasar para que esté en pi? Debe satisfacer la ecuación. Entonces, reemplazo si quieres en la ecuación. Hacemos una factorización porque alfa sería un factor común. Y claramente, por definición, porque me estoy tomando el u, que es esto, de pi, entonces es igual a 0 porque satisface la ecuación. Y 0 por alfa, pues es 0. Entonces hemos probado que este producto también está en pi. Entonces cumple las tres condiciones para ser un subespacio. Por tanto, hemos probado que pi es un subespacio. Si ustedes se fijan, ¿dónde está? Este plano como está definido es un plano que pasa por el origen. En los anteriores ejercicios comprobamos que una recta que pasa por el origen es un subespacio y una recta que no pasa por el origen no es un subespacio. Entonces, algo parecido ocurre con los planos. Entonces, eso es un punto muy importante a considerar a la hora de estudiar e interpretar. Hagamos un ejercicio, el ejercicio 4. Sea S el conjunto de vectores perpendiculares a este vector. ¿No? Esta es una 5-upla, es un vector de R5 de un espacio de 5 dimensiones. Lo que vamos a hacer es probar que es un subespacio de R5. Entonces, probar que es un subespacio significa también, en este caso, probar las tres condiciones. Entonces, acá hay que considerar algo muy importante, es que cómo está definido ese. Ese es un conjunto. ¿Cómo son sus elementos? Sus elementos son todos los vectores de R5 perpendiculares a este vector. Entonces empezamos analizando las tres condiciones. Este es el vector nulo, si querés, de R5. Sabemos que es múltiplo de cualquier vector. El vector nulo es múltiplo de cualquier vector.
Por tanto, pertenece a S. O sea, está en S. Si es múltiplo de cualquier vector, pues en particular de este vector también lo es. Eso es lo que quiero decir. La segunda condición, veamos, sean U y B elementos de S. Entonces, ¿qué se debe cumplir si son elementos de S? ¿Cómo son los elementos de S? Pues son perpendiculares a ese vector. Eso significa que el producto escalar o el producto punto es igual a 0. Entonces, los dos productos son iguales a 0. ¿Por qué? Porque son perpendiculares ambos a ese vector, al vector 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora, ¿cómo es este producto? U más B multiplicado por el vector, por este vector. Por propiedades de distribución tenemos esto. Pero sabemos que, por hipótesis, este es igual a 0 y el otro también es 0. ¿Por qué? Porque son perpendiculares ambos a ese vector. Entonces, la suma es igual a 0. 0 más 0, 0, quiero decir. Entonces, eso me garantiza que la suma de estos dos vectores están en S. Es decir, si yo me tomo dos vectores que son perpendiculares a un vector, entonces la suma también es perpendicular a ese vector. La tercera condición, nos tomamos un vector en S, un escalar cualquiera, hacemos el producto, asociamos, existe la propiedad de asociatividad. Entonces, como U es perpendicular a 1, 2, 3, 4, 5 al vector este, entonces el producto es 0, 0 por alfa, 0. Entonces, alfa por U está en el conjunto S. Entonces, como cumple las tres condiciones, pues tenemos comprobado claramente que S es un subespacio de R5 en este caso. Bueno, vamos a seguir haciendo más ejercicios. Esta vez vamos a hacer el ejercicio 5 que dice, decide si el conjunto S genera o no R3. Tenemos un conjunto S, y queremos saber si genera al espacio vectorial R3. Entonces, obviamente recurrimos a la definición. ¿Qué significa que S genere a R3? Acá digo, S genera a R3 si y solo si pasa esta, el cual significa que este conjunto L de S es el conjunto de todas las combinaciones lineales de estos vectores, de S. Entonces, vamos a decir que S genera R3 si ese conjunto de todas las combinaciones lineales de S es igual a R3. Pero eso a su vez, ¿qué significa? Que cualquier vector de R3 se puede escribir como combinación lineal de estos cuatro vectores. Entonces vamos a probar eso. Lo que voy a hacer ahora es tomarme un vector arbitrario de R3, uno en general, no me voy a tomar uno en particular, sino uno en general, que es X, Y, Z. Entonces, ¿qué significa? Entonces voy a suponer que se puede escribir como combinación lineal de esos vectores. Es decir, X y Z es igual a alfa 1, si queréis lo llamo a esto B1, B2, B3 y B4. Entonces, alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2 más alfa 3 por B3 más alfa 4 por B4. O sea, yo puedo escribir de esa manera. Estoy suponiendo, ¿no? Entonces,
Este último es un sistema de ecuaciones lineales. Claro, esta ecuación vectorial es un sistema de ecuaciones lineales en realidad. O sea, alfa 1 por menos 1 más alfa 2 por 0 más alfa 3 por 2 más 2 veces de alfa 4 es igual a x. Esa es la primera ecuación. La segunda, y así tengo las tres ecuaciones que son que forman el sistema de ecuaciones de esta ecuación vectorial. O sea, en síntesis, estos dos son iguales, son equivalentes, mejor dicho. Entonces tenemos un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, voy a decir que S va a generar L3 si pasa esto, pero esto significa que esta ecuación tiene una solución. Pero ¿cuándo va a tener una solución? Cuando este sistema sea compatible. Ya sea compatible determinado o compatible indeterminado, pero debe ser compatible. Entonces, tenemos ese sistema ya en su forma matriz aumentada o ampliada. Acá están los alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4. Los términos independientes en este caso son vectores en general de R3. Entonces aplicamos operaciones elementales con el objetivo de escalonar, porque tenemos un sistema no cuadrada. Entonces llevamos a su forma escalonada. Ya está en su forma escalonada, entonces puedo hacer el análisis si este sistema tiene o no solución, es decir, si es compatible o no. Yo me fijo en la última matriz y puedo ver que el rango de A es igual al rango de la matriz aumentada, pero es menor a 4, que es el número de incógnitas del sistema, que son alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4. Entonces, el teorema de Frobenius me dice que este sistema es compatible indeterminado. Entonces, si es compatible indeterminado, me dice que esto es verdadero. Es decir, cualquier vector de R3 siempre voy a poder escribir como combinación lineal de estos cuatro vectores. Pero, ¿cuál es la diferencia en que este sistema sea compatible determinado? Es que la puedo escribir de manera única cada vector de R3 como combinación lineal de estos cuatro vectores. Es decir, para cada vector R3 voy a encontrar alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4 únicos. Un solo vector. Pero el hecho de que sea compatible indeterminado, yo puedo hacer diferentes combinaciones para cada vector. Esa es la única diferencia. Pero en síntesis, en cualquier caso, siempre voy a poder expresar como combinación lineal de esos cuatro vectores si yo me tomo un vector arbitrario de R3. Eso dice que ese conjunto genera a R3. ¿No? Acá digo justamente eso. Esto significa que X y Z se puede escribir como combinación lineal de S, no de manera única. Diferentes combinaciones de estos valores podemos hacer. Bueno, entonces se cumple esta igualdad, por tanto S genera a R3. Bueno, vamos a seguir analizando el ejercicio 6. En acá dice, decide si el conjunto S genera o no R3. Este ejercicio es diferente al anterior ejercicio, pero muy parecido. En el anterior ejercicio teníamos
un conjunto con 4 vectores. Y probamos, aún así, que genera al espacio vectorial R3. Ahora tenemos 3 vectores. Y vamos a probar, o vamos a ver si genera o no genera. No sabemos todavía. Entonces hago la definición rápida. Digo que S genera R3 y solo si pasa esto. Y ya sabemos qué significa esto. Significa que cualquier elemento de R3 la voy a poder expresar como combinación lineal de estos 3 vectores. Es decir, L de S es igual a R3 si y solo si esta ecuación vectorial para cualquier vector de R tiene solución. Nuevamente, esta última ecuación vectorial es un sistema de ecuaciones. La puedes escribir acá si querés. Menos alfa 1 más 0 alfa 2 más 0 alfa 3 es igual a x. Eso es lo que tengo acá. Y así la segunda ecuación también puedes escribir y la tercera ecuación. Entonces, resolver esta ecuación vectorial es equivalente a resolver este sistema de ecuaciones lineales. Entonces, este sistema es cuadrado, o sea, tiene 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Y entonces yo puedo recurrir a las herramientas de matrices inversas y determinantes para hacer el análisis para ver si este sistema es o no compatible. Entonces, este sistema sabemos que es compatible si el determinante es igual a 0. Pero también puede ser compatible indeterminado. Acá quiero hacer un análisis muy importante. El teorema dice que si el determinante es igual a 0, este sistema puede ser compatible, indeterminado o incompatible. Va a depender de los valores de x y z. Pero en acá estoy probando para todo x y z de R3, esto es R3. Ahí van a corregir de R3. Entonces, supongamos que es diferente de 0 el determinante. Mejor dicho, igual a 0 el determinante. Entonces, eso me da lugar a que para algún vector x y z, este sistema es incompatible. Quizás no para todos, pero para algunos sí. Entonces en este caso, no me sirve, digamos, no es suficiente con que esto sea solamente compatible. En este caso tiene que ser compatible determinado. Tiene que ser compatible determinado. Y eso pasa si el determinante es igual a, es diferente de 0. Debe ser compatible determinado. Pero como es en general, estoy analizando, acá no tengo valores, entonces también es suficiente decir que sea compatible. Entonces va a ser compatible si el determinante es diferente de 0. Entonces analizamos el determinante. En acá el determinante la puedo calcular de manera muy fácil utilizando en la primera fila menos 1 multiplicado por el determinante de esa matriz y es igual a 0. Es igual a 0. Entonces, ¿qué pasa si el determinante es igual a 0 con este sistema? Es incompatible
Pero también puede ser compatible indeterminado, depende de los valores de x y z. Pero, yo quiero que sea compatible determinado o compatible indeterminado para todos los vectores de R3, el cual es imposible en este caso. Entonces, este sistema o este conjunto no genera R3. Mira esta parte, no sé si me estoy dejando entender. A ver, voy a hacer. Bueno, en esta parte lo que quiero decir es lo siguiente. Mira, este sistema quiero que sea compatible, pero para todos los vectores x y z de R3. Para todos. Entonces va a ser compatible para todos si el determinante es igual a 0. Entonces, por eso, en acá no es necesario, si querés, que yo ponga compatible determinado. Suficiente con que yo pueda decir que es compatible. ¿Por qué? Porque estoy analizando en general para todos los vectores de R3, no solamente para algunos, ¿no? Entonces va a ser compatible para todos, en este caso, si el determinante es igual a 0. Es diferente de 0, mejor dicho. Por tanto, el conjunto S no genera a R3, pero en acá ustedes se pueden dar cuenta por qué no genera R3. Si ustedes se fijan estos vectores, a ver, el vector 1, el vector 2 y el vector 3 en particular, ¿cuál es la relación entre esos dos vectores? Son dependientes. O sea, el vector B3 yo puedo obtener multiplicando por 2 al vector B2. Entonces, eso es lo que no permite que genere a R3. O sea, existen algunos vectores de R3 que no se pueden escribir como combinación lineal de estos tres. Eso es lo que quiere decir esto, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean un conjunto, en este caso, por ejemplo, de R3, que es S, y un conjunto S que tiene tres vectores, y si uno de ellos a la vista es dependiente del otro, desde ya no va a poder generar R3, y lo pueden comprobar fácilmente, así como hicimos ahora acá. Bueno, voy a hacer el ejercicio 7. Acá tenemos otro ejercicio que dice ver que S genera R4. Bueno, acá tenemos un conjunto S que tiene cuatro vectores, y como tiene 4 vectores y estoy queriendo probar que es que genera R4, bueno, entonces hay muchas probabilidades de que pueda generar, salvo que uno de estos vectores sea dependiente de los otros. Entonces analizamos, S genera R3 si pasa esto, ya sabemos qué significa eso. En este caso, cualquier cuaterna puedo expresar como combinación lineal de estos 4 vectores. Pero sabemos también por los anteriores ejercicios que eso se traduce a que este sistema que está en su forma matriz ampliada
es compatible, sea compatible para cualquier X, ¿no? Y eso además significa que el determinante sea igual a 0, porque estamos probando para cualquier X. X es un vector en general de R3. No estamos tomando para uno en particular. Por eso quiero que sea compatible, y va a ser compatible en este caso si el determinante es diferente de 0. Porque si el determinante es igual a 0, eso me da lugar de que este sistema sea incompatible, pero también puede ser compatible, dependerá de los valores de X. Pero yo no quiero eso. No quiero que dependa de los valores de X. Quiero que sea compatible para todos los valores de X. Entonces, eso solo pasa cuando el determinante es diferente de 0. Y la matriz A obviamente está conformado en este caso por los vectores B1, B2, B3, B4 puestas como columnas. O sea, me estoy ahorrando, digamos, un par de pasos, los cuales los pueden ver en el ejercicio anterior, cómo se va armando ese sistema. Y ese sistema, pues, lo puedo escribir como matriz aumentada o ampliada. Y básicamente eh, como es un sistema cuadrado, va a depender del determinante de la matriz A, que sea compatible o que sea incompatible. Trabajamos en el determinante de la matriz A. Sabemos calcular determinantes. No voy a explicar cómo estoy calculando. Y acá están los pasos. Estoy utilizando la fila 1. Y es igual a menos 3 el determinante. O sea, es diferente de 0. Por tanto, este sistema es compatible determinado para cualquier X. Y quizás acá me faltó, para cualquier X que pertenece a R4. Por tanto, S genera a R3. O sea, el conjunto de todas las combinaciones lineales es en realidad R3, digo R4. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 8. Bueno, acá tenemos dos conjuntos, S1 y S2. S1 y S2. Decidir si los siguientes conjuntos son o no linealmente independientes. En caso de no serlo, extraer un conjunto que sea linealmente independiente. Bueno, vamos a empezar con el conjunto S1. Lo mismo, vamos a recordar la definición cuando un conjunto es linealmente independiente. S1 es linealmente independiente si esta ecuación vectorial, acordate, esa ecuación vectorial en síntesis es un sistema de ecuaciones lineales homogéneo. Si esta ecuación vectorial da lugar a la solución trivial únicamente. Es decir, si a partir de esta ecuación obtengo solamente la solución trivial. En ese caso yo puedo decir que es S1 combinación, mejor dicho, linealmente independiente. Nuevamente, esta ecuación vectorial se traduce en un sistema homogéneo, en este caso porque me estoy tomando las X y las Y y las Z de hace rato, pues los ceros ahora, 0, 0, 0. Entonces debo resolver este sistema. Entonces, esta ecuación vectorial, a ver, voy a borrar estos. Esta ecuación vectorial es equivalente a que este sistema tenga únicamente la solución trivial. Entonces empiezo a llevar a su forma escalonada mediante operaciones elementales y tengo acá
es ahí donde ya puedo hacer interpretaciones de los valores, en este caso de las incógnitas que son alfa 1, alfa 2 y alfa 3, y claramente podemos llegar a que alfa 1 y alfa 2 son ceros los dos, ¿no? De acá tenés que alfa 2 es igual a 0, de acá tenés que alfa 2 es igual a 0, y de la primera ecuación que alfa 1 es igual a 0 sabiendo que alfa 2 es igual a 0. Por tanto, S1 es linealmente independiente. Entonces eso me garantiza que S1 es linealmente independiente. La diferencia es que en acá solamente son dos vectores, ¿no? Son dos vectores que son linealmente independientes. Vamos a hacer con S2. S2 es linealmente independiente si se cumple esta condición. Es decir, la ecuación homogénea da lugar a la única solución trivial, ¿no? Y esa ecuación vectorial homogénea es simplemente un sistema homogéneo. Se traduce o es equivalente a un sistema homogéneo. Entonces ese sistema de ecuaciones escalonamos, acá ya está en su forma escalonada, es muy fácil. Y ahí me doy cuenta de que este sistema tiene infinitas soluciones, o sea, es compatible indeterminado. ¿Qué significa que sea incompatible e indeterminado? Que existe una solución no trivial. Claro, porque voy a poder encontrar otras soluciones que aparte del 0, 0, 0. Entonces, eso por definición, ese no es linealmente independiente. Sería linealmente dependiente, ¿no? El trabajo en este ejercicio era comprobar si es o no lo es linealmente independiente. Bueno, acabamos de ver que no lo es. Pero podemos seguir haciendo podemos seguir haciendo análisis, si querés, en este ejercicio. ¿Qué significa que sean linealmente dependientes? ¿No? Linealmente dependientes, por definición, acabamos de decir que este sistema tiene infinitas soluciones, o sea, puedo encontrar alfa 1, alfa 2, alfa 3, no solo ceros cada uno, sino que otros valores puedo encontrar. En efecto, en acá me estoy dando valores, o sea, de esta ecuación, de esta última ecuación, podemos obtener que alfa 2 es igual a menos 3 medios de alfa 3. De la primera ecuación puedo obtener que alfa 1 es igual a menos 1 medio de alfa 3. Obviamente estoy ahí trabajando un poquito. Y luego de esa relación, alfa 3 claramente es un término o un parámetro independiente, o sea, va a depender de los valores que yo le ponga, yo le dé. Entonces en este caso me tomo el 2, por ejemplo, me tomo el 2. Entonces alfa 3 es 2 y alfa 2, pues con estos valores obtenemos menos 3 y menos 1. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que en esta ecuación le pongo el valor que es menos 1 y alfa 2 menos 3, alfa 3 es 2. Entonces esta combinación lineal también me da 0, 0 el resultado. O sea, la solución. Entonces, como esto es 0, entonces yo puedo darme el gusto, si querés, de despejar cualquiera de estos vectores. Despejo este, el 2 menos 1, acá tendría 2, pero ese 2 lo pasamos dividiendo y tenemos esto. O sea, ¿qué es lo que hice acá? Lo que hice es interpretar este vector como combinación lineal de los otros dos, de este vector y de este vector. Justamente eso puedo hacer cuando son linealmente dependientes. Cuando son linealmente independientes, eso no pasa. Eso no pasa. No puedes hacer eso. No puedes expresar ninguno de los vectores como combinación lineal de los otros. Pero en este caso sí. Entonces,
esa es, digamos, otra característica que tienen los vectores linealmente dependientes, o sea, uno depende de los otros, ¿no? En cambio, en el primer ejercicio comprobamos que son linealmente independientes. Bueno, finalmente hacemos el ejercicio 9. La pregunta en acá es, ¿para qué valores de K el conjunto S es una base para R3? Bueno, acá tenemos el conjunto S y vamos a recordar la definición. Un conjunto S se dice que es base de R3, en este caso, pues, de tridimensional, del espacio vectorial tridimensional, porque son vectores tridimensionales. Entonces, base de R3 si cumple estas dos condiciones. Son esas las dos condiciones para ser base, para que un conjunto sea base. La primera que dice que debe ser linealmente independiente. 2, debe generar al espacio vectorial. Entonces debemos probar esas dos axiomas para probar que es una base. Empecemos con la primera. Veamos si él es linealmente independiente. Ya sabemos por definición va a ser linealmente independiente si esta ecuación vectorial da lugar a la única solución trivial. Y eso significa, en este caso, que este sistema tiene solamente la solución trivial. Como es un sistema cuadrado, eso va a depender mucho del determinante de esta matriz. Entonces podemos recurrir a la herramienta de los determinantes, a las herramientas de determinantes para hacer ese análisis. Calculamos el determinante, o mejor dicho, este sistema tiene solamente la solución trivial si solo si el determinante es diferente de 0. Entonces calculamos el determinante. Calculamos el determinante y llegamos acá. Entonces yo puedo hacer ya las conclusiones, ya teniendo el determinante. S es linealmente independiente si K es diferente de 0 y diferente de menos 1. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser diferente? Porque para esos valores el determinante va a ser igual a 0. Eso me dará lugar a que existan otras soluciones aparte de la trivial en este sistema. Entonces eso me dará lugar a que esta ecuación vectorial admita otras soluciones aparte de la trivial. Por tanto, no es linealmente independiente. Pero si K es diferente de estos dos valores, podemos estar seguros de que es linealmente independiente. Bueno, finalmente, veamos si genera a R3. Entonces recordemos que en este caso, bueno, S genera a R3 si este sistema es compatible. Es decir, si cualquier vector x de R3 se puede escribir como combinación lineal de alfa 1, B1 más alfa 2 por B2 más alfa 3 por B3. Este es el sistema de ecuaciones, mejor dicho, este es el sistema, la ecuación vectorial que es equivalente a este vector. O sea, estoy haciendo, digamos, me estoy adelantando con un pasito ahí porque ya sabemos resolver, digamos, ¿no? Entonces, este tiene que ser compatible. En este caso, como es una ecuación cuadrada, sistema de ecuaciones cuadrado, podemos recurrir a los determinantes porque quiero que sea compatible para todos los valores, los vectores de R3, no para algunos en particular. Entonces, por eso pasa si el determinante es diferente de 0.
¿no? Pero alguien me puede decir en este momento, mira, ese sistema puede ser compatible también si es determinante, si el determinante es igual a cero. Sí, pero en ese caso dependerá de los valores de x y z. Entonces eso me está dando lugar a que exista algún vector de R3 para el cual este sistema es incompatible. Entonces, yo me garantizo yo evito eso calculando el determinante. Si el determinante es diferente de cero, entonces no va a pasar eso. Entonces, acá justamente estoy explicando eso, porque si determinante de A es igual a cero, para algún X sub 0 y sub 0, Z sub 0, este sistema será incompatible. Por lo menos va a haber uno. Entonces, es decir, no se puede escribir como combinación lineal de S. Por tanto, S no generaría S3. Acá lo que estoy haciendo es un análisis. Entonces, eh, ya sabemos cuando el determinante es diferente de 0. S va a ser base de R3 si K es igual a, mejor dicho, diferente de 0 y diferente de 1. O sea, estoy tomando lo que hice en el paso anterior, directamente. Bueno, eso ha sido la explicación de este PDF. La voy a dejar acá. Si hay alguna duda, si hay alguna parte que no han entendido, pueden solicitarme por el mail y yo les puedo volver a explicar sin ningún problema.